Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre mindfulness. ¿Cuánto saben sobre el tema? ¿Cuánto conocen? Está bueno, ¿no? Siempre seguir aprendiendo un poco más, justamente. El mindfulness no es algo que nos lleva a estar en el aquí y ahora, en el estado presente, en escucharnos, en escuchar el silencio. Hola, Gus. A ver si. Hola, Hola, Ro, ¿cómo estás? ahí estás. Ah, recién estaba la computadora, dije, no, Eh, no, perdimos la imagen. Estaba la cámara al revés. Ah, ¿Cómo dije, ¿qué va? pasó? Dije, no, no vemos nada. Lo abdujeron. Claro, ¿cómo va todo por ahí? Bien, por aquí, por el sur, con un poquito de frío, pero bueno, transitando esta estación especial que particularmente me encanta, sobre todo para hacer deporte. Vos estás en Chubut, En este momento sí, ya, estoy en pero Chubut. vivís ahí. Sí, sí, voy, vengo, seguramente el año que viene vuelva a Buenos Aires, pero sí, en este momento sí porque tengo familia por estos pagos. Ah, Así que aprovechando a estudiar, a conectar con la naturaleza, un poco de todo. y sí, hay que adaptarse al clima, un poco, eso sí. Total, igual me gusta porque es un clima seco eh, y bueno, el frío, estemos en el sur, en el norte, viene y hay que recibirlo con la mejor actitud, ¿no? De paso practicamos la ecuanimidad ante las estaciones un poco más desagradables, digamos. Y bueno, eso sí. Por ahí hay gente que dice, viste que hay gente que a mí particularmente no me copa, pero hay gente que le gusta el frío, no es algo que me encante practicarlo, Que lo prefiero estar elegiría, adentro, claro. claro, No, 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 no. Tampoco el calor extremo, claro, pero bueno, claro. tampoco la pavada. Y a mí depende, digamos, o sea, concretamente en lo que es deporte, yo que entreno, ahora no estoy corriendo maratón, estoy corriendo media maratón, pero Mm, para correr, por ejemplo, me gusta muchísimo más correr prefiero inclusive el frío un poco más extremo que el calor extremo. Siento que aparte en mi cuerpo, particularmente, en su adaptación al frío, o sea, se adapta mejor al frío que al calor. Tiene que ver claro. con cómo uno está acostumbrado también, obviamente. Yo nunca me acostumbré a correr con mucho calor. Eh, Así que yo prefiero mucho, mucho el frío. O sea, con una buena calza, un buen gorro, guantes y realmente puedo soportar. He salido a correr con 5 grados bajo cero, o sea, Mm. no, pero el calor ya más de 22, 23 grados, como que merma mucho mi rendimiento. Y sí, lo pasa, viste, que los saberse, me parece que el frío, de última uno, es más, se puede ir como sacando si entras en calor. Ahora el calor ya como que más, digamos, un short, No digamos, podés sacar más, nada, más que claro. eso, digamos, porque ya está. Totalmente, totalmente. Sí, en el invierno uno se abriga por capas, e inclusive a veces es una primer piel y rompevientos o lo que fuere. Guantes, gorro, eso es fundamental. En el verano, bueno, nada, sí, se puede acompañar con un poco de agua, digamos, de tirar agua y de algún refresco, pero no mucho más. Mm, Es bastante más complejo. y sí, Pero bueno, se puede aclimatar uno entrenando, se suele decir que más de 3 semanas
con un calor o una temperatura determinada, el cuerpo empieza a termorregular en esa tal cual. temperatura y generas la adaptación. Y sí, es sabio el cuerpo. Total. Como toda la naturaleza, ni más ni menos. Pero bueno, Agus, nada, empezamos a charlar y no te agradecí Sí, por la invitación que las has aceptado. gracias a vos por la invitación y que hace rato tenemos pendiente este vivo, este encuentro y bueno, nada, espero que dejemos algo ahí, un granito para quienes nos vean en las redes o quienes estén viendo ahora en vivo. Sí, esa es la idea. En este caso, eh, a mí me encanta todo lo que tiene que ver justamente, ¿no? Vos lo vas a explicar mejor que yo, pero todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con la mente, con la conexión, ¿no? Yo siempre, cuando inicio todo, digo que cuerpo y mente siempre están conectados. Entonces, digo, todo lo que nos pasa acá también nos pasa de este lado y es como no podemos separarlo. Pero bueno, nada, eh, por ahí empezar como a contar, ¿no? Un poco qué es lo que haces o de qué estamos hablando cuando hablamos de mindfulness. Mm, está bueno. Siempre me surge un lugar diferente de donde abordarlo y ahora en esto que vos decís de la conexión cuerpo-mente, eh, creo que el mindfulness o la atención plena permite esto, esta conexión, digamos. O sea, algo que ya está unido, como es el cuerpo con la mente y es algo recursivo, lo que nos sucede en el cuerpo tiene que ver con lo que pensamos, con cómo interpretamos la realidad, etcétera. Y también cómo interpretamos la realidad tiene que ver con nuestros estados más emocionales y corporales. Mm, Eh, pero a veces somos, sobre todo quizás en estos tiempos que estamos muy hacia afuera, muy en las redes, en qué hacen los demás, etcétera. Son pocos los momentos en un día, por ejemplo, que tenemos como para saber o prestar atención a cómo nos sentimos, a qué está pasando realmente en nuestro cuerpo o en nuestra mente. Entonces, mindfulness nos permite a través de mover la atención, de aprender a gestionar la atención, poder conectar con estas variables más internas y por supuesto con variables externas, pero no es nuestra tendencia más normal quizás mirar hacia adentro y vernos, ¿no? Y eso requiere capacidad atencional, digamos. mm. Porque nuestra atención muchas veces, bueno, es esto mismo, ¿no? Está hacia afuera, la mayoría de las veces. Y desde que abrimos los ojos a la mañana es como que nuestra atención empieza a ir hacia estímulos o a lo que hacemos afuera, o a la mente que está pensando en otra cosa. Estamos, no sé, duchándonos a la mañana y estamos pensando qué vamos a hacer en el trabajo, y así a lo largo del día, ¿no? En esa capacidad que tiene nuestra mente de desconectarse de lo que estamos haciendo. Mm. Y ahí es la importancia de tener la atención, de gestionarla y de entrenarla para poder regresar a donde nosotros queremos atender. Muchas veces tiene que ver con el momento presente, ¿no? Y qué difícil muchas veces alguien que no tiene como eh, el hábito de esto de, yo siempre digo, para mí la respiración, ya cuando yo transmito o charlo esto, digo, la respiración es lo que me da, digamos, que decir, estoy respirando, quiere decir que estoy viva, quiere decir que estoy en el aquí y ahora. Mm, La mm, respiración es lo que a mí me trae acá. Después están los pensamientos, pero a veces es difícil eh, cuando trabajo, o mismo la visualización, ¿no? El poder irme a donde quiero ir y ir llevando. Digo, ¿cómo lo podemos empezar a trabajar? ¿Cómo lo podemos? No sé nada, ¿no? Por ejemplo, alguien que no sabe nada, ¿de dónde comienza? Ya sabes mucho igual, saber que nos cuesta eso es fundamental porque es una característica de la mente humana, digamos, ¿no? Saber que nuestra mente, neurocientíficamente se ha descubierto esto, tiene una tendencia normal a ir al pasado y al futuro, Mm, y esto tiene que ver con nuestra evolución, por supervivencia, cuando éramos cazadores recolectores, digamos, necesitamos estar alerta al entorno, entonces eso hace que nuestra mente busque siempre estímulos y esté como atenta
a lo que tenga que ver con predecir un poco el futuro y recordar el pasado para poder sobrevivir. Esto es súper normal, nos pasa a todos. Inclusive diría que más o menos práctica tengamos, casi prácticamente es lo mismo porque es una característica natural de la mente. Mm, Quizás cuanto más práctica tenemos, lo que entrenamos, es la capacidad de darnos cuenta que eso sucede. Por ejemplo, vos decís la respiración, y es un ancla natural que tenemos porque la respiración está siempre con nosotros. Y a cada segundo, ahora que hablo, por ejemplo, si pudiéramos chequear un segundo la respiración, a cada segundo está cambiando. Nosotros no la modificamos, pero el sistema nervioso respira por sí mismo, ¿no? mm. Entonces, es un ancla tensional que está siempre en el presente porque siempre está variando en el presente y es fácil de percibirla a veces. Entonces, como que nos refugiamos en la atención a la respiración, es como un volver al presente, por eso se usa muchas veces la respiración. Eh, pero es súper importante que lo que estamos entrenando es darnos cuenta, por ejemplo, si estoy percibiendo la respiración o si mi mente está en otro lado, porque ahora estoy hablando y estoy pensando qué te voy a decir, Mm. o estoy mirándote, Rox, y quizás yo puedo darme cuenta si me estoy yendo al pasado, al futuro, o si realmente estoy en conexión con el presente, ¿no? Lo que entrenamos es eso, es notar dónde estamos, en definitiva. No es un entrenamiento que lo que busca es no distraerse o dejar la mente en blanco, como se suele decir, ¿no? Porque eso no existe, en realidad. Entonces nos estamos entrenando para tener mayor capacidad de darnos cuenta dónde estamos, ¿no? Y poder redirigir nuestra atención a donde le queremos. Pero esta mente en Entonces, blanco se dice mucho. Hay que dejar la mente en blanco. es uno de los grandes mitos de la meditación, en realidad. Tiene que ver históricamente con las tradiciones más orientales, que hay tradiciones meditativas, por ejemplo, que lo que buscaban es lo que se llama absorción contemplativa, era abstraerse de todos los sentidos y como parecería ser que en esos estados se llega a la mente en blanco. Mm, Eh, pero no son estados que normalmente las personas mundanas, digamos, y mucho menos en Occidente, no nacimos practicando esto, que podamos llegar. Por lo tanto, si buscamos eso, es muy probable que nos desconectemos del camino y estemos más en la meta, y esa meta no depende 100% de nosotros, que eso suceda. Entonces la mente en blanco para nosotros normalmente, y en los estudios esto está demostrado, no es tan así. O sea, prácticamente diría que no se puede. y la veo difícil, salvo que haya una meditación como muy, no sé. Entonces son esos momentos donde esa meditación que vos decís, son los momentos que llama Edgar Tolle, un gran maestro de la línea un poco más espiritual, de no mente. Son momentos en Mm, donde estamos absortos en algo del presente, pero no necesariamente hay una actividad mental ahí. Pero son momentos. Si claro. nosotros creemos que la mente se puede mantener así como un estado, quizás le estemos poniendo un objetivo que a la larga va a hacer que dejemos de practicar o de entrenar porque no le vamos a encontrar sentido. Esos estados son muy cortos y cuanto más práctica tenemos son un poquito más largos, pero realmente siempre estamos como volviendo y lo importante en esto es entrenar, darnos cuenta cómo está la mente y lo que está dentro de nuestra posibilidad es regresar al presente, pero no concentrarnos por la fuerza. Por eso la Mm, práctica de mindfulness es una práctica muy diferente a otras técnicas contemplativas, que no es que están mal o bien, sino que contempla nuestros estados en base a nuestra vida occidental, en base a que no arrancamos practicando hace mucho tiempo y a que no hay que tener ninguna creencia también asociada, religiosa o espiritual, a practicar, ¿no? claro. Y está bueno esto, vos decís, dijiste ante la palabra conexión, ¿no? Como uno puede eh, conectarse, porque me gusta esa palabra, digo, conectarse a esto, a cómo estamos aquí ahora, el chequear, el cómo está mi cuerpo, ¿no? Y a veces, no, yo de por sí soy naturalmente, digamos, o por ahí porque mi mamá siempre me dijo que tenía que estar derecha, suelo estar Mm, derecha. Entonces me mm, pasa que a veces, porque, no sé, porque ahora nos estaba hablando y de golpe hice así, y enseguida me doy cuenta
y vuelvo pero no, para mí no es forzado este estado, todo lo contrario, estoy acostumbrada. Pero hay mucha gente esto de, viste, que la típica la mochila, los hombros para adelante, y cuando me ha pasado que le he sacado fotos, de que se vean, porque no te das cuenta de cómo esto, de conectar con tu cuerpo, de chequear cómo estás, para mí es valiosísimo. Sí, y desde muchos aspectos. En este caso tiene que ver con lo postural, lo que vos estás trayendo. Mm, Eh, la conciencia somática, la conciencia del cuerpo, eh, también nos permite gestionarlo. Muchas veces el cuerpo actúa por sí solo, también en automático, porque estamos tristes y nos acongojamos y nos vamos un poquito hacia abajo, estamos enojados y tensamos, ¿no? Porque entramos en lucha, huida, y, y conocer nuestro cuerpo y las reacciones que tiene nuestro cuerpo, muchas veces puede prevenir desde, bueno, no actuar emocionalmente sin saberlo, o sea, por lo menos si estoy enojado, sé que estoy enojado y actúo sin tratando de no dañar, etcétera, mm, por ejemplo. Eh, Previene las lesiones, por ejemplo, en deportistas. Si yo conozco mi cuerpo y cuanto más estoy conectado con mi cuerpo, más lo escucho. En el deporte solemos decir, tenés que escuchar tu cuerpo, al mm. margen de que lo que te diga tu entrenador, físico, por ejemplo, o táctico o técnico, Sí, escucha tu cuerpo, porque a veces por más que se te pida tal cosa, hoy no estás para dar eso, quizás. ¿Por qué? Porque dormiste mal, porque tus músculos están con determinada condición. Entonces, la prevención de lesiones tiene mucho que ver con esto, con escuchar el cuerpo en el momento presente, ¿no? Entonces, sentir una tensión antes de seguir y terminar desgarrándome, por ejemplo, mm, ¿sí? O de hacer un movimiento, o de ir a entrenar un día que estoy fatigado, porque puede ser tranquilamente, eh, o de ir un poco más allá del límite del cuerpo. Así que fíjate a dónde llega la conciencia somática, lo que nos puede brindar. Ni que hablar en lo que es el descanso, ¿no? Eh, Hoy estamos tan cargados de actividades en nuestra rutina y responsabilidades que realmente yo es algo que me preocupa muchísimo en este último tiempo, la desvalorización que tenemos sobre el recurso y la necesidad mm. del descanso, ¿no? Y eso tiene que ver con tiempos de recuperación, no solo física, sino mental. Veo mucho burnout asociado a eso, obviamente, o estrés crónico. Y realmente, cuanto más escuchamos el cuerpo, más nos vamos a dar cuenta cuando nos está pidiendo descanso, realmente. Y sí, que no sea tarde. En esto vos estás diciendo, ¿no? El Que no, sí, burnout total, termina a veces total, siendo ya tarde. No, bueno, no, total. ya va a pasar, o esto, no tengo tiempo. No tengo tiempo, y a veces es verdad. O sea, realmente estamos llenos de cosas en las rutinas y cuanto más no hacemos, menos tiempo tenemos para dedicarnos, no sé, un rato a relajar o a hacer una actividad física inclusive, y empezamos a relegar cosas que son fundamentales en nuestra vida para no solo sobrevivir, para mantener nuestro sistema nervioso y todos nuestros sistemas en una buena condición, ¿no? Mm, Entonces, lo que vos decís es fundamental, no llegar tarde a eso. Y cuanto más atentos estemos a esta conexión cuerpo-mente, más vamos a tener disponible. Esto no es una magia, no es que nos solucione todos los problemas, no. Estar atentos va a hacer de que dispongamos más de nuestra gestión y después necesitemos ayuda psicológica, ayuda nutricional, distintos tipos de sí, ayuda que claro. siempre son bienvenidas y son paralelas, ¿no? La atención lo que hace es potenciar los procesos que vengamos haciendo como seres Mm. humanos. Y tienen que estar como muy, no sé si muy trabajados es la palabra, pero digo, a través de los sentidos, ¿no? Cómo tener el sentido del oído, el sentido del olfato, porque a mí a veces me ha pasado que yo digo, bueno, a ver, vamos al olfato. Y recordá, qué sé yo, típico, ¿no? De un argentino el asado. Y por ahí es algo que no todos pueden como evocar el olor al asado. Y digo, no sé, el olor, algo diario, el olor al shampoo. Uh-huh. ¿Viste como diciendo, bueno, pero es algo que no, a veces ya hijo, pues digo, te bañas todos los días, pero es como algo que no sé, hay olores que sí podemos
pero la vista, el gusto, el olfato, digamos, como el esto de conectarse con el aquí y ahora, con todos los sentidos. Total. Los sentidos también, así como recién hablabas de la respiración, los sentidos son lo que se suelen llamar también las llaves de acceso al presente, ¿no? Los cinco sentidos. Eh, y ahí me gustaría diferenciar el ejemplo que estabas poniendo de cuando recordamos, Mm, por ejemplo, recuerdo el olor de un shampoo. sí, En realidad el proceso es un poco diferente a si nosotros quisiéramos sentir un aroma en este momento. Si nosotros conectamos con el olfato, en este momento está entrando aire seguramente a través de las fosas nasales, mm, y si prestáramos atención a eso, a ver si hay algún olfato en particular o aroma, eso es lo que solemos llamar en mindfulness experiencia directa. Estamos directamente conectando con la parte de nuestro sistema nervioso que está percibiendo el aire, y hay receptores sensitivos, digamos, en las fosas sí, nasales, y vemos si está asociado con algún tipo de aroma. A veces es neutro, no podemos distinguir un aroma en particular. mm, Seguramente haya pasado ahora. A no ser que tengamos ahí algún aromatizador o sí, suelo saumerio o tener algo. acá. ¿Eh? Claro. Pero a veces es neutro. Eso es experiencia directa. Ahí estamos conectando directamente con el presente. Cuando recordamos algo, se dan otros procesos. No es que esté mal o bien, sino que lo que estamos haciendo es usar la mente, la Para ir a memoria, buscar, ¿sí? claro. Una memoria, un registro sensitivo en la memoria para ir a buscar y a partir de ahí ver qué nos dispara en el cuerpo. Recordando que nuestra memoria inconsciente es literal. Entonces, si yo digo, pensá en un limón, a alguien se le va a venir una imagen del limón, y si le digo, imagínate que lo estás comiendo y lo acercamos a la boca, puede que el cuerpo reacciona automáticamente a eso como si estaría mordiendo un limón. Mm, Digamos, eso es un poco lo que vos traías. Recién ahí se da, a través de ese recuerdo y de traer a la memoria esta experiencia, se da una reacción automática del cuerpo como si eso estaría sucediendo. Pero para que se dé, por ejemplo, el shampoo, tengo que tener registro y tengo que tener ciertos caminos neuronales asociados a eso. Por eso es que hay personas que no recuerdan tanto, por ejemplo, aromas, pero recuerdan por ahí más imágenes o recuerdan más cuestiones auditivas, y tiene que ver con los sistemas predominantes, ¿no? Que claro. tengamos. Como que me fui por varios lugares, No, pero no, pero es verdad, digamos, depende también, ¿no? Si uno es más en esto representativo, si es más visual, si eso es más esto, más somático, que eso yo lo trabajo mucho con los chicos cuando, más con los entrenadores cuando dan la información, por qué canal estoy hablando, porque por ahí vos decís, pero ya se lo dije, y no, la verdad es que mejor tocale, mostrale cómo, qué es lo que tiene que hacer con el brazo, con la pierna, que lo sienta, más que total. O todo junto. o todo junto. Cuanto más, mejor. Porque seguramente en un equipo, por ejemplo, deportivo, tengamos distintos receptores y cada receptor tiene un canal predominante. Así que a veces está bueno, o por lo menos conocer los canales para ver cuáles o con cuáles me comunico más efectivamente, ¿no? ¿Y cómo comenzamos con mindfulness? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Em, Podemos comenzar directamente practicando, hay un montón de prácticas en la red y demás. Hay Mm, muchas personas que ya vienen seguramente haciendo meditación, hay aplicaciones inclusive que tienen prácticas, como por ejemplo yo estoy trabajando para la aplicación Puramente, mm. que es una de las primeras aplicaciones de meditaciones en español. Eh, si querés ahora hacemos una práctica Esa es la que también como dice, para anclar. subo, claro, esa es la que dice inhalo, ¿es esa? La de Tiene algunas prácticas, pero no es la que no tiene como un contador así que va inhalando y exhalando. Bueno, hay varias aplicaciones, pero sí, esta es argentina particularmente y realmente es una muy linda aplicación. Pero al margen de lo que hagamos, de encontrar prácticas por ahí, sí, yo siempre recomiendo encontrar un maestro, encontrar un facilitador de mindfulness, hacer un curso, un protocolo estandarizado, porque en ese curso, a diferencia de cuando estamos practicando solos, mm, tanto sea con el grupo y con el facilitador, vamos a ir aprendiendo qué es beneficioso para mi práctica, qué no,
superando obstáculos que son normales en la práctica. Y si estoy solo y hago una meditación en YouTube, que no tiene nada de malo, a veces no voy a saber si lo estoy haciendo bien o no, si cómo se hace. Al margen de la guía, es importante quizás un curso para poder conocer bien la disciplina y cómo se practica, ¿no? Eso siempre recomiendo, por lo menos hacer un curso de 6 u 8 semanas, que es lo más recomendable, Mm, y los cursos que mayor cantidad de estudios científicos tienen, digamos. tal Hay, cual. hay, hay varias Sí, alumnos que y te están alumnas que llamando, ¿viste? están siguiendo, así que abrazo, Lau, Lau, Normi, Luz, bueno, hay varios. Esa es una recomendación, pero después lo más importante es practicar, Claro. ¿no? Entonces, no es que dejen de practicar por hacer un curso, no, sigan practicando con lo que tengan, con Vos lo decime, que si hay que hacerlo, sí, sí, surja. yo estoy acá. Si quieren hacemos una práctica, ¿eh? Podemos hacer, si quieren hacemos 2 prácticas, a ver qué les parece, como para que quede un poco anclado esto que estamos hablando. Mm. Entonces, para esto los invito a tomar una postura cómoda, si necesitan Yo ya estirarse, estoy acá. Ya estirar estoy el cuerpo, como ya estás en mi cuerpo, postura, claro, es ¿eh? que yo ya estoy con las piernas, ¿cómo se dice? Cuando estás en indio. Claro, en postura de loto. Claro, así, tal cual. Yo ya me siento así siempre. Ah, qué lindo, qué lindo. Ya estás óptima posturalmente para la práctica. Claro, tampoco es como, viste que muchos dicen, pero hay que estar todo el tiempo así, no, bueno, tampoco es que uno esté todo el tiempo así, qué sé yo, depende cómo uno ancla su energía, ¿no? Total, y nosotros en mindfulness no ponemos tanto énfasis en la postura. Mm, El énfasis postural proviene también de prácticas más tradicionales, las prácticas yógicas y demás, que no tienen nada de malo, al contrario, posibilitan determinadas cuestiones, pero quizás en nuestra práctica lo más importante es qué hacemos con la mente, con la atención, más allá de la postura. Lo que promovemos siempre es una postura cómoda, mm, pero que tampoco sea tan cómoda que estoy relajado hacia atrás y me claro. duermo y no es una postura predispuesta a la atención, digamos, ¿no? Pero no necesariamente tenemos que hacer nada particular. Cada Mm, uno puede tomar una postura, la postura que más cómodo resulte, digamos. claro. Si quiero estar apoyada, estoy apoyada. Sí, tratando de que la espalda esté recta. Si elijo Mm, estar apoyado en el respaldo, juntar la partecita de las últimas vértebras o casi de la cola contra el respaldo, y van a ver que en la curvatura normal de la espalda se va a separar en la parte alta del respaldo, la mayoría de las claro. veces. Y esa sería la postura correcta, ¿sí? Como que me anclo abajo Mm, y dejo que la espalda tome su postura natural. Los hombros siempre tratamos de que estén relajados, los brazos al costado del cuerpo también relajados, en los muslos o donde los puedan poner, mm, pero sin hacer nada raro o particular. mm, Y el cuello se suele dejar ni muy arriba ni muy abajo, ¿sí? Muy abajo es como que tendemos a dormirnos, más si cerramos los ojos, y muy arriba tensamos la garganta. claro. Entonces tendría que ser una postura, es muy natural después cuando uno lo empieza a hacer, casi paralelo al suelo, a veces un poquito por debajo. Mm, Eh, y una vez que tomamos esa postura, lo que vamos a hacer, o los voy a invitar, si a veces resulta cómodo cerrar los ojos para entrar un poco más en introspección, y a veces no es necesario, porque no nos es tan familiar cerrar los ojos para hacer una práctica, así que podemos dejar la vista como relajada hacia abajo, mm. ¿sí? Como a unos metros por delante, no necesito hacer nada diferente. Yo te voy a seguir, ¿eh? No, por ahí no hablo. Vamos, y los que quieran, lo que vamos a hacer es centrar nuestra atención primero en la respiración. Entonces vamos a intentar percibir cómo inhalamos primero. Si necesitamos hacer una respiración más profunda y tomar aire por la nariz, lo podemos hacer. Tomamos aire suave y profundo y exhalamos suave por la boca. Y si no, simplemente
percibimos y nos damos cuenta cuando estamos inhalando cada parte de esa inhalación y una pequeña pausa que se da entre la inhalación y la exhalación. Y posteriormente cómo empezamos a exhalar, soltando el aire y observando cómo la respiración toma un ritmo natural. Así que respetando ese ritmo, sin necesidad de cambiar la respiración. Simplemente lo que estamos haciendo es buscando estar atentos a nuestra respiración tal y como es. Y a los cambios de la respiración. También podemos percibir cómo se expande el pecho y se contrae en cada inhalación y cada exhalación. O cómo el aire ingresa por las fosas nasales y recorre todas nuestras vías respiratorias hasta los pulmones y después sale por esa misma vía. Sea donde sea que elegimos prestar atención a la respiración, está bien. Y nos quedamos unos minutos en esta experiencia de notar que estamos respirando, como si fuera lo único que importa en este momento. Como si pudiéramos relajarnos en este momento que no hay nada que hacer. Solo darnos cuenta si estamos inhalando o exhalando. Y en los cambios de la respiración. Y notando cómo a veces más tarde o más temprano, por más que elegimos prestar atención a la respiración, nuestra mente se distrajo con algún pensamiento del pasado, del futuro, con algún sonido. Y esto es totalmente normal, es algo natural de la mente. Así que cuando te des cuenta que la mente se distrajo, simplemente y suavemente regresa a volver a prestar atención a la respiración, en el punto que habías elegido, donde más fresco y natural podés percibir la respiración. Sin pelear con la mente, con las distracciones, sino haciéndonos amigos o amigas. Y allí descansamos. Y también podemos notar la respiración y contarla, si esto nos resulta fácil. 1 cuando estoy inhalando, 2 cuando exhalo, y voy sumando o reiniciando la cuenta cada vez que inhalo y que exhalo. Y para terminar, pudiendo distinguir qué pasó en nuestro cuerpo en este ratito que prestamos atención a la respiración. ¿Cómo está ahora nuestro cuerpo? ¿Cómo está ahora nuestra mente? Y poco a poco, si necesitan hacer algún movimiento, o estirarse, o algún movimiento de las extremidades para volver y regresar. Eso es, volviendo a abrir los ojos. Y ahora yo ya te digo hasta mañana. Besitos. Estamos listos. A veces puede usarse para inducir el sueño, obviamente, sobre todo cuanto más activados estemos en el día, puede servirnos como inducción de sueño, así que está bueno, alguno lo puede tomar como recurso. Pero estas prácticas las puedo hacer en cualquier momento del día y varias Totalmente. veces en En el realidad día. lo que buscan es estar atentos, es trabajar la atención. Mm. Si nos dormimos, bueno, obviamente que dejamos de prestar atención, ¿no? Pero a veces, por determinada circunstancia, puede que nos relajamos tanto que estamos como ahí a punto, en el estado a punto de dormirnos, y eso está bueno si a veces les sirve para inducir el sueño, digamos. Claro.
así que es como un recurso. Mm. Pero en realidad lo que buscamos es estar atentos. Si la práctica de atención a la respiración me da sueño desde el principio, quiere decir que necesito modificar la práctica, porque en realidad si estoy con demasiada somnolencia no estoy practicando la atención plena. Entonces ahí necesito hacer alguna modificación, puede ser hacer la práctica sentado, puede ser abrir los ojos, cambiar el lugar donde estoy. Puede ser que este momento no pueda hacerlo porque estoy muy activado emocionalmente o desactivado, hipoactivado y necesito ir a caminar o darme una ducha o hacer algo, mover un poco el cuerpo y después volver y poder estar atento en este caso, a la respiración y cómo a veces nos distraemos y volver, ¿no? Ese es como, suelo llamarle como la rutina de entrenamiento de la atención, ¿no? Claro. En definitiva. Es como el paso a paso ese o la rutina que tenemos en el gimnasio, lo mismo, pero de la atención. Y puede traernos, porque no, yo tengo esto que siempre cuando atiendo así que me cubro, que justamente digo, empezó a darme frío, Mm. eh, ¿no? El quedarme quieta es como que, y entonces empecé a meter las manos en esto que me cubro yo. ¿Eso por qué pasa? Bueno, habría que indagar un poco, o ahí tenés la experiencia para indagar a ver qué es lo que sucede, pero muchas veces ya teníamos frío o en algunas partes del cuerpo ya existían sensaciones de frío Mm, y cuando conectamos con esas sensaciones, ¿sí? A raíz de conectar con la respiración estamos conectando con el cuerpo. Si hay sensaciones que llamamos burdas o fáciles de percibir, si tengo una tensión o si tengo frío o bastante calor, es como que nuestra mente va la atención ahí, ¿sí? Entonces empiezo a percibir el frío y bueno, obviamente que si tengo frío me abrigo, es como la reacción más natural claro. humanamente, ¿no? Así que en realidad cuando hay sensaciones a veces desagradables, eso secuestra nuestra atención, es como que la atención de la respiración se pasa a esas sensaciones y automáticamente no es algo que pensemos, muchas veces la reacción es abrigarnos, ¿no? Normalmente, entonces, eh, nada, surge ese hábito. Calculo que puede tener que ver con algo de eso, Rox. Sí, sí, generalmente suelo tener, es donde más tengo frío, por eso yo siempre como que me envuelvo yo las manos acá, porque bueno, sí, Claro, me voy a atender con guantes. Entonces, digamos, pero sí, cuando por ahí estoy tranquila, es donde, o por ahí también es la parte como más descubierta, no me pasa en la cara, pero es otra por ahí en la cara, ahora me la acabo de tocar, tengo las manos frías y la cara está calentita. Entonces como que claro. siempre por ir a las extremidades. Bueno, ahí esa también es otra práctica de atención plena, que si quieren hacer, que tiene que ver con una práctica un poco más somática o del cuerpo, que es frotarnos un ratito las manos, si Mm, quieren la hacemos todos juntos, vamos a darle un poco de calor a las manos, percibir todos los músculos que estamos poniendo en movimiento para hacer este gesto, y sí. una vez que sentamos que están un poquito más calentitas, las vamos a llevar al rostro. Y ahí vamos a percibir la diferencia de temperatura en la piel, en la zona que tenemos las manos puestas y apoyadas, y en las zonas que no están. Y en los cambios que va a tener la mano de temperatura a medida que la dejamos ahí. Quizá toma la temperatura del cuerpo y puede que suba o baje su propia temperatura en las manos o la cara. Mm. Y esa fue una experiencia de lo que suele ser conciencia somática estimulada, digamos, ¿no? Hicimos esto Claro. para estimular un poco las sensaciones físicas. Y Y, ahí podemos percibir un montón de cosas. y pensaba, digo, para alguien en este caso, digamos, que hace deporte, eh, viste que esto de que están conectados con el cuerpo porque hacen deporte, pero no siempre, como decíamos antes,
perciben exactamente cómo está el físico en ese momento, cómo está la respiración en ese momento. Em, Hay como estipulado algo de decir, bueno, eh, después de tanto tiempo de práctica, hay más noción, no sé si se entiende mi pregunta yo, hay como más noción, no sé, invento, ¿eh? Luego de estar 20 días haciendo esta práctica diaria en cualquiera de los ejercicios, cuando estés en esa actividad, con, no sé, con la respiración o mirándote la mano o tocando, o vas a poder empezar a tener esta práctica diaria. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, recuerdo un estudio en el Reino Unido que se hizo con algunos atletas, donde se demostraba que alrededor del 57%, después de 8 semanas de hacer un entrenamiento en mindfulness, donde hay un ejercicio particular que se llama escaneo corporal o body scan, Mm, es muy conocido, sostenido y repetidamente, logran mayor conciencia somática en tanto sea entrenamiento o competencia. Con lo cual, sí, porque todo lo hagamos en el ámbito deportivo o no, lo hagamos en una meditación o ahora como lo estamos haciendo en una charla, en medio de una charla, lo que estamos haciendo es creando determinados circuitos neuronales claro. para atender, por ejemplo, el cuerpo en este caso. Y cuanto más yo entreno eso, así como entreno mi parte muscular o mi parte coordinativa, motriz, y después eso sale solo, esa técnica deportiva, esa Mm, ejecución, ese gesto, también en la atención esto sucede. Entonces, cuanto más veces yo estoy conectado con qué está pasando en mi cuerpo, fuera de la práctica, voy a tener más conciencia dentro de la práctica. Y ya te digo, lo principal en el deporte es que previene lesiones mm, y ayuda en algunos procesos a tomar conciencia de nuestra técnica, por ejemplo, ¿sí? A volver a anclarnos un poco más en el rendimiento que en el resultado, digamos, claro. ¿no? El rendimiento a veces depende del juego, el deporte y demás, a veces necesitamos estar con un foco un poco más hacia adentro, bueno, esto vos lo podrás decir mejor que yo, un Mm, poco más hacia afuera, hacia el equipo, dependiendo si es un deporte individual, grupal, pero ya por lo menos vamos a tener el control de dónde poner nuestra atención, ¿no? sí. Así que sí, eh, sí, es un poco, los estudios marcan eso y después, en cuanto a las lesiones, por ejemplo, que también son un ámbito que se estudia mucho, en mindfulness para la lesión deportiva, reduce, también tiene tasas bastante altas, como del 60%, en practicantes de 8 semanas, no hablamos de alguien que está practicando hace mucho más tiempo, Sí, reduce la tasa de sufrimiento, digamos, del dolor percibido. Nuestra mente empieza a crear pensamientos negativos acerca del dolor muchas veces, resistencia, etcétera. Entonces, mindfulness permite bajar toda esa resistencia. Por supuesto que el dolor a veces de una lesión va a estar, pero no toda la carga que nosotros le ponemos extra a ese dolor. claro. Y esto hay tasas sumamente altas de reducción de la tasa de dolor o de percepción del dolor. También pensaba em, que es buenísimo, si nunca lo has hecho, justamente después de la lesión. Es decir, te lesionaste y ponele que tenés X tiempo de recuperación, que generalmente suele, la gran mayoría de las veces suelen ser semanas. Después, bueno, depende que caso por caso, puede llegar a ser meses, pero digo, generalmente semanas. Eh, Ahí entonces es buenísimo comenzar, porque por ahí no estás justamente haciendo la ejecución porque no podés estar haciendo la actividad física. Es buenísimo Total, en comenzar con realidad esto. me refería a ese proceso, al proceso de recuperación de una lesión, no al momento, al kairos de la lesión, Claro, digamos, al momento justo de la lesión, sino a todo el post, ¿no? Una vez que me lesioné, si es que tengo que tener o no intervención quirúrgica, pero todo ese proceso que va desde la lesión hasta que empiezo a moverme de vuelta o en las intervenciones de kinesiología y demás, hay todo un proceso donde hay dolor físico
y donde seguramente nuestra mente se aprovecha de eso y carga un peso sobre el dolor que ya Mm. existe. El dolor que existe normalmente en el cuerpo no lo podemos cambiar, pero sí como mentalmente o actitudinalmente afrontamos ese dolor. Y ahí es donde mindfulness tiene su implicancia en ese caso. Entonces es buenísimo comenzar ahí y si ya lo venías haciendo, bueno, continuar con la práctica. Total. Total. A ver, ¿por qué se estudia mucho esto en deporte? Porque obviamente la lesión es parte casi natural de, ni que hablar del deporte de alto rendimiento, pero del deporte en sí, la lesión es como una parte, bueno, vos lo dirías mejor que yo también, pero es una parte casi natural, digamos, de, no sé si natural, pero esperable de la práctica deportiva. Tal cual. Así como también el perder, ¿no? Y en base a eso también se trabaja mucho perder, ganar o los resultados y cómo con mindfulness se puede bajar justamente a todo lo que, indicadores que tengan que ver más con rendimiento, porque vamos a poder tomar más indicadores perceptivos de la parte técnica, estratégica, táctica, dependiendo del Mm. deporte y demás, y no tanto pendientes del resultado. O por lo menos estamos pendientes del resultado, que tiene mucho que ver con nuestros pensamientos, poder darnos cuenta de eso y tomar indicadores de rendimiento más que de resultados. Es que eso es fundamental, porque cuando uno se enfoca en el resultado de ganar o, digamos, más que nada no va a ser perder, salvo que haya un miedo, pero siempre es esto de, digamos, voy a ganar o quiero ganarle a o quiero hacer X, depende del deporte, ¿no? Quiero hacer, depende de la meta, que es que se me viene el deporte, entonces iba a meter cosas técnicas. Es esto, ¿no? El poder enfocarme en el rendimiento que tiene que ver con el paso a que no en el Con el resultado camino, hacia digamos, donde, ¿no? claro, quiero llegar. Ahí decían, ¿no? Es aplicable también Tal en cual. enfermedades con dolores crónicos. Sí, realmente que es más, en la historia del mindfulness moderno, que proviene de la Facultad de Medicina en Massachusetts, John Kabat-Zinn, que es uno de los grandes maestros, que trajo estas herramientas de Oriente, de la meditación Zen, y las aplicó en la Facultad de Medicina de Massachusetts, empezó a trabajar en los primeros programas allá por el año 79 con enfermos terminales y enfermos con dolores crónicos. Mm. Y ahí tuvo muy buenos resultados, armando los primeros programas de reducción de estrés, posteriormente, en esto que justamente estábamos hablando, porque es exactamente lo mismo. El dolor crónico es muy parecido a la lesión que puede tener un deportista, digamos, ¿no? Total. Con otras cuestiones, pero es cuánto la mente se apodera del dolor y empieza a crear pensamientos negativos. Y eso es una tendencia natural de la mente. Tiene un sesgo negativo en nuestra mente humana por supervivencia, por evolución, por muchas cuestiones. Después nuestra biología a veces ayuda más encima, o a veces no Mm. tanto, pero a veces ayuda, puede ayudar más. La nutrición, las comidas proinflamatorias, hay muchos factores que pueden encima sumarle, si tenemos una tendencia depresiva o ansiosa, sumarle a ese dolor crónico muchos condimentos para hacer como la situación eh, con mucha más resistencia, y ahí es donde viene el Claro. sufrimiento. Entonces John trabajó en reducir la resistencia al dolor y por ende se reduce el sufrimiento, queda solamente el dolor, entre Mm. comillas, que no es fácil, no quiere decir que sea algo agradable inclusive, pero por lo menos no cargamos con tanta resistencia a él, y ese es el trabajo principal con el dolor. Tal cual. Y sí, pero pasa que no todos, viste, tienen la tolerancia al dolor. Digamos, yo trabajo por ahí con mamás en el posparto, y es esto, digamos, cada uno tiene esa tolerancia de hoy cuando, digamos, vas a parir y después, bueno, cuánto tiempo hay que ir al baño, ¿no? Poner, después de parir X cantidad de horas, y algunos dicen, no, no puedo levantarme, no, no me pidas, y otros con fuerza y voluntad, porque el dolor existe y es así. Bueno, voy y lo hago, y otro dice, no me levanto. Ya, también esto, ¿no? La voluntad, la tolerancia, digamos, como ahí. Pero bueno, Y todo tiene mucho recaigo que en ver lo con los mismo. tonos. Si conoces tu Sí, cuerpo, si has empezado con la sí, práctica. y todas las prácticas que tienen que ver con la estimulación, esto tiene mucho que ver con la teoría de Polivagal, que no nos vamos a meter ahí, pero Mm. sería como para un curso. La estimulación de, por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático,
o de todo lo que es relajación, calma y demás, obviamente que van a ayudar cuanto más tonalidad tenga esa parte del nervio vago, a poder controlar, ¿no? De hecho, hay muchos estudios con frío, inclusive, y demás, con otros tipos de terapias, Mm, cómo se puede controlar el estímulo negativo, ¿no? O el estímulo más que negativo desagradable. Pero normalmente no, ¿no? Y normalmente en nuestra vida no nos gustan los estímulos desagradables y es sumamente normal con esta mente y emociones humanas claro, como querer alejar esa parte. No estamos entrenados en ello, ¿no? Y súper importante para saber que menos vamos a elegir para entrenar y creer que es la solución de todo con una situación sumamente crítica como puede ser una enfermedad crónica o una gran lesión deportiva, porque en ese momento por ahí no tengamos los recursos, necesitamos venir entrenándolo de antes, digamos, no justo en ese en momento. ese O un momento, duelo, un gran duelo, claro, claro. Ahí Clau preguntaba totalmente. o decía que si sirve para disminuir la intensidad del dolor. Y es Sí, importante saber que en realidad no reduce la intensidad del dolor, porque o a veces sí, porque al reducir la resistencia y la carga de pensamientos, hay veces que se reduce cierta intensidad, pero tiene más que ver con la percepción de la intensidad. La intensidad va a venir o sea, es muy difícil controlar esa parte, claro, no tenemos casi capacidad, pero sí cómo estamos percibiendo esa sensación, esa intensidad, y a veces si cargamos de pensamientos, de emociones, eh, duele más. que pueden ser disfuncionales para esa situación, duele más. Entonces, pero en realidad es la percepción que tenemos del dolor y de la intensidad, no tanto la intensidad en sí misma. Tal cual. Y Audia, ¿dónde te encontramos para comenzar Por con la ahora en práctica? la virtualidad. Pero estoy seguro que el año que viene vamos a hacer varios talleres en Buenos Aires, en Argentina, sobre todo para deportistas, que es un ámbito que me encanta. Eh, Siempre el deporte como fue mi foco principal y realmente me ayudó a salir de algunas situaciones de la vida donde fueron desafiantes, Mm, sobre todo el entrenar maratón. Y hoy con las herramientas del mindfulness y demás podemos como estar entrenando nuestro cuerpo, nuestra actividad física, nuestro sistema cardiovascular, muscular y demás, y encima nuestra mente. Aplicar esas dos cuestiones, bueno, es lo que me motiva a aplicarlo en el ámbito deportivo. Y después, si no, mi página web, ¿no? www.agustin-medio.com. Y bueno, ahí voy cargando un poco los cursos, talleres que voy dando, que en este año van a surgir varios. Así que, bueno, cualquier cosa me escriben, por supuesto, siempre abierto a cualquier consulta que se pueda tener. Y bueno, la recomendación es hacer un curso con un facilitador, sea conmigo, sea con quien sea, porque, bueno, como occidentales no nos resulta fácil estas prácticas. Así que mm. es como si le damos a alguien para que maneje, no sé, un auto sin haber manejado nunca y está solo y posiblemente es mejor que esté con alguien que sepa que le pueda enseñar, ¿no? Entonces esto es más o menos lo mismo. Bueno, buenísimo para esta como introducción para quien no la conocía en la práctica. Conectarse con el ahora, que es la parte más difícil, digamos, la verdad es que ha aumentado muchísimo la consulta en el consultorio, Ujú. justamente sobre la ansiedad, muchísimo en estos tiempos que hemos pasado y estamos transitando aún, porque esto nos ha generado, más allá de tristezas, de angustias y de cosas que nos han sucedido, eh, poder respirar y como conectarse con el ahora, con el cuerpo, con la respiración, eh, para mí es fundamental, ¿no? Siempre como, creo que termino como comienzo, el cuerpo y mente están conectados y ahí espera que hablo y leo al mismo tiempo, ¿no? Ser consciente, el dolor para mí es tratar de disminuirlo desde la conciencia, claro. Total. Hay alumnas se nota que hay ya lenguaje de Sí, ¿no? mindfulness, lenguaje y práctica. Sí, Pero bueno, aún no sé cómo total. querés terminar el vivo. Gracias por la invitación.
primero agradeciéndote, gracias por tu trabajo, que es súper importante, tanto sea en psicología del deporte como en psicología misma. Siempre soy un agradecido de todas personitas como vos que nos ayudan, ¿no? Y que necesitamos esa ayuda, sobre todo en estos tiempos. Así que gracias por la invitación a vos, a tus pacientes y bueno, invitarles a que exploremos. A veces estas herramientas suenan medias raras, inclusive uno en el pasado también me resultaban raras, pero que confiemos en la cantidad de estudios científicos y de personas que han mejorado su vida. Hay historias, pero grandísimas de antes y después en la vida Mm, con estas prácticas. Entonces, que confiemos en eso y que no normalicemos el cansancio, que no normalicemos la ansiedad, que no normalicemos la desconexión que a veces estamos teniendo en estos tiempos, y que tampoco es porque nosotros lo queremos hacer, es porque hay una cultura, una sociedad y quizás si vamos más lejos, cierta violencia estructural que nos lleva un poco a ello. Entonces, sin pelear ni resistir con eso, como decía Gandhi, ¿no? Sé lo que quieres ver en el mundo, así que si queremos un mm, mundo mejor, no nos va a quedar otra que ir hacia adentro y bueno, aprender distintas cosas y transformarnos. Así que ese es mi deseo para todos nosotros. tal cual, ¿no? Ir hacia adentro. Así que me quedo, es ir hacia adentro para poder estar en el afuera Total. mucho mejor. Así que bueno, nada, ahí Claudia dice que hizo tu curso y obviamente es muy recomendable. Gracias, gracias a todos ellos, alumnos, practicantes y demás, y compañeros, colegas y a todos que nos estamos apoyando entre todos, tanto sea que ellos nos apoyan a nosotros con un montón de cosas, aprendemos un montón de todos ellos y ellas, así que lo que somos no es más ni menos que el apoyo de tanta gente realmente, ¿eh? Maestros, pero también alumnos, pero también nosotros somos maestros y alumnos en muchos casos, así que gracias a todos ellos. Así que para mí, un placer haber estado yo presente en tu vivo. Y yo en el tuyo. Gracias, Ros. Dale, Un placer. y nos queda conocernos en vivo cuando estés en Buenos Aires. Totalmente. ¿Eh? Seguro que antes del año que viene va a ser. Dale. Gracias por estar y nos estamos viendo entonces. Te mando un beso A grande. vos, besote grande para todos los que nos vean también grabados. Besos. Nos vemos. A disposición. Chau, Besote. chau. Gracias, Agus, y a todos. Hasta